El nacionalismo ha sido siempre un término 100% político. A lo largo de la historia se ha usado este término para buscar la identificación natural entre la sociedad y la política de un país. Así lo define Hobsbawm y Gellner. Pero para Hobsbawm, el nacionalismo no forma una nación, sino viceversa. La historia de un país es el que termina creando una especie de identidad histórica que se conoce como el nacionalismo. Hobsbawm identifica el nacionalismo en tres etapas. La etapa cultural, donde la política no influye. La etapa de creaciones de grupo, que llevan la idea de lo propio como nación. Y la última etapa es la creación y adaptación de lo nacional como idea política. A lo largo de la historia, el nacionalismo nació de dos conceptos claves: el declive del absolutismo y lo religioso en la vida política y desintegración de comunidades de tradiciones. Es por ello que Hoffman analiza el nacionalismo mediante dos variables que son los orígenes y los contenidos. En la primera, el nacionalismo puede nacer en respuesta de condiciones internas y el segundo puede nacer en relaciones a conflictos religiosos y otros que muchas veces suelen pasar fronteras, lo cual genera problemas a un orden mundial natural. En dicha lectura, el autor nos presenta una idea radical, firme y con un aire y sentimiento a indignación sobre la importancia de dicha ideología política como motivador de dichas políticas en el ámbito y entorno internacional. En comparación con la importancia de la racionalidad estratégica, la cual se es manifestada en la interrelación entre los polos geopolíticos que existen en la actualidad. Dicho texto pretende comparar una perspectiva que se enfoca en el carácter cultural de la política externa de un país y otra que intenta detallar su carácter racional, motivado obviamente por los intereses, los cuales la mayoría son de fines políticos. Dicho esto, se busca señalar las diferencias y los puntos de cruce entre ambas perspectivas, para mostrar de qué manera aportan a la comprensión del estado actual de las relaciones internacionales. El autor, como hace referencia, toma el orden mundial que se vivió en aquel entonces posterior a la Guerra Fría, en la década de los 80s y 90s, y a su vez hace una breve mención a la relación entre las dos potencias mundiales del país de China y Estados Unidos, especialmente en el año 2012. En la actualidad podemos observar un caso relacionado al nacionalismo en España. En ese país los catalanes se han intensificado durante los últimos años en sus intentos de separarse de España. Los partidos independentistas de Cataluña sostienen que económicamente se pueden mantener sin necesidad del resto de España. Sin embargo, el sentimiento de mayor identificación con lo catalán que con lo español ha tenido un papel clave. Ahí arrancamos. Mi nombre es Jesús Castro Suárez, soy antropólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo casi 30 años de ejercicio profesional y estoy abocado al conocimiento de las diversas manifestaciones de la cultura humana en el Perú. Don Jesús, ¿qué nos puede comentar sobre los orígenes del nacionalismo, por favor? El nacionalismo es la construcción de un proceso de identidad. Las personas, las sociedades, los grupos tratan de construir un sentido de arraigo. Ese arraigo consiste en la construcción de un lenguaje común, de un territorio común y de una unidad cultural común. Bien. ¿Y cuál es la evolución del nacionalismo a lo largo del tiempo? Todas las sociedades a lo largo del siglo XX y de lo que va del siglo XXI tratan de construir procesos que les permitan identificarse consigo mismos, con sus paisanos, con sus vecinos, con sus coetáneos, a través de la construcción de un lenguaje común. En el Perú tenemos más de 50 lenguas indígenas, ¿no?, que prevalecen sobre el castellano, aunque el castellano es, digamos, la lengua oficial del Perú.
también oprime o comprime a las poblaciones que no hablan castellano. Entonces, esto ha permitido que los castellanoparlantes seamos una mayoría lingüística sobre una población no castellanoparlante, ¿no? Que se expresa a través de las lenguas nativas. Entonces, estas poblaciones de alguna u otra manera se sienten oprimidas por los castellanoparlantes. Y los castellanoparlantes oprimimos a estas poblaciones, sobre todo en el principio de la educación, que en vez de ser bilingüe, o sea, en castellano y el idioma común de estas poblaciones, se vea soterrada, ¿no? O minimizada en el momento de participar en el proceso del desarrollo nacional. ¿De qué manera la globalización ha repercutido en los movimientos nacionalistas? El problema está en que los movimientos nacionalistas se ven mermados porque la globalización lo que tiende es a unificar criterios. El individuo, la persona humana dentro de la sociedad está identificada como un grupo. En el contexto de la globalización es el individuo social. Entonces, este individuo social se ve individualizado, se ve minimizado y por consiguiente seriamente impactado por este proceso. ¿Considera positivo el nacionalismo? Eso depende del contexto. O sea, hay contextos en que el nacionalismo ha permitido que algunas poblaciones se hayan fortalecido y hayan construido ese sentido común o ese punto común de identidad que les ha permitido avanzar en el desarrollo. Hablemos, pues, por ejemplo, países que tienen una identidad común, tienen una lengua común y por consiguiente un mismo objetivo. Por ejemplo, la Alemania nazi, en su momento respondía a las expectativas de la población, de las necesidades de la población. Y por consiguiente le permitió, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, construir un desarrollo que hasta cierto punto era sostenible. El gran peligro vino después. Correcto. Y aquí hablamos de peligros. ¿Qué peligros conllevan el nacionalismo? El nacionalismo exacerbado permite generar las fobias. O sea, si tú no eres igual a mí o parecido a mí, eres mi enemigo. Y por consiguiente te conviertes en un peligro para ese grupo, ¿no? Volviendo al tema de la Alemania nazi, la xenofobia a los judíos marcó un derrotero que todos lo conocemos a lo largo de la historia. 6 millones de judíos fueron sacrificados. Paralelamente, millones de gitanos, intelectuales, profesionales que no opinaban igual o no vivían igual, eran eliminados. Bueno, don Jesús, eso